Dani, tú eres un tío de sobra conocido, pero cuéntanos un poquito tu trayectoria, qué es esto del behavioral. Bueno, pues yo tengo que decir que primero soy diseñador, ¿no? Que empecé estudiando casi por azar, ¿no? Lo que antes se llamaba filosofía y letras, ¿no? Y luego es humanidades, ¿no? Una disciplina, o sea, una carrera que engloba muchas disciplinas, engloba antropología, filosofía, psicología, sociología, ética, ¿no? Y al mismo, como sabía que lo único que con esa carrera no iba a ningún lado, ¿no? No iba a trabajar en ningún sitio. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora un poco más, ahora sí, hoy sí. Hoy sí, en aquel entonces no, hace 20 años no. Y dije, bueno, pues voy a estudiar algo, ¿no? Que también me gusta mucho, ¿no? Que empecé a estudiar de forma autodidacta, que es diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues en toda mi carrera profesional, ¿no? He ido un poco mezclando esas dos disciplinas, ¿no? Diseño y la parte de comportamiento y de sociología y de un poco cómo pensamos, cómo decidimos. Y eso te lleva ya un poco, ¿no? Porque ¿cuánto llevas un poco con The Behavioral School y toda la parte de implicación de behavioral aplicado a diseño? Con la escuela en sí, con The Behavioral School, no llevo tanto, llevo un año. Pero sí que enseñando, ¿no? Porque esa es la escuela que yo monto, ¿no? para esto, ¿no? Pero en diferentes instituciones. Pero en diferentes instituciones y bien y tal, pues unos 4 años más o menos, enseñando todo esto, ¿no? Y entonces habrá gente que diga, vale, pues muy bien, pero ¿qué es esto, no? De la psicología cognitiva, la ciencia del comportamiento, todo este tipo de palabras raras que nos llevan a otras áreas, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos no tan relacionadas con el diseño, ahora sí. Total, porque además, ¿no? Cuando incluso en inglés, ¿no? Suena un poco raro, ¿no? De behavioral, ¿no? Behavior, todo el mundo lo escribe mal, todo el mundo lo escribe mal. Además, porque hay una U, ¿no? Exacto, no sabes si ponerla en el americano, exacto. En inglés Inglaterra, exactamente, hay una U, en inglés americano no. Entonces hay cierta controversia, ¿no? Pero al final, bueno, lo podemos llamar ciencias del comportamiento aplicadas, ¿no? Y psicología cognitiva. Las diferencias son como primas hermanas o hermanas, ¿no? Lo único que psicología cognitiva lo que se dedica o lo que estudia son los procesos mentales, ¿no? La percepción, sobre todo la percepción, ¿no? Cómo percibimos las cosas, ¿no? Cómo percibimos un precio. Un precio no es objetivo, ¿no? Algo te puede parecer caro o barato, no por el precio, sino por otras cosas, ¿no? Entonces, y cuando hablo de precio, hablo de muchas cosas, ¿no? La memoria y cómo tomamos decisiones, ¿no? Y la psicología, y la ciencia del comportamiento, lo que engloba son todas estas ciencias, antropología, sociología, economía, ¿no? Psicología, por supuesto, ¿no? Y entonces esas dos disciplinas lo que hacen es, bueno, fusionarse, ¿no? Pues para intentar ayudar al usuario, ¿no? Muy bien. Lo digo porque también es verdad que esto a veces hay gente que lo relaciona con el marketing, neuromarketing, hay otra serie de disciplinas como peleándose por llevarse la atención principal, ¿no? Sí, total. Es verdad que neuromarketing es como muy conocido, ¿no? Empezó antes o quizás, bueno, ha tenido un poco más de proyección. Y en verdad son dos cosas distintas, ¿no? Sí que comparten territorio, ¿no? con ciencia del comportamiento y con psicología cognitiva, ¿no? Pero sí que neuromarketing entra en el juego otras cosas, sobre todo también, por ejemplo, maquinaria, ¿no? Lo digo porque es verdad que esto sí que en los últimos tiempos ya dentro del UX empieza a tener, aunque sigue siendo un nicho, por lo menos aquí en España es un nicho, sí que es verdad que ya tiene como peso específico y ya hay mucha gente pendiente con departamentos en grandes empresas, ¿no? No sé. Tú que lo llevas ahí, además. Sí, justo. Es verdad que en Estados Unidos, en UK, por ejemplo, está muy extendido, ¿no? Que hay incluso en los gobiernos, ¿no? O en el de Obama, por ejemplo, había toda una parte de asesores, ¿no? De ciencia del comportamiento, o en UK, que hay una unidad, ¿no? Específica para esto, ¿no? Bueno, a ver, es que los ingleses, GovUK, eso es otra dimensión. Es otra dimensión, eso es verdad. Sí, estamos mucho más avanzados, ¿no? Igual que en otras cosas puede estar mucho más avanzado España que Estados Unidos, ¿no? Y ahí dejó huequis entre ellos, porque lo he podido comprobar, ¿no? Cómo estamos más avanzados, ¿no? Pero en esto no, ¿no? Y en esto sí que tenemos que hacer este tipo de evangelización, ¿no? Y ver un poco, oye, cómo podemos aprovechar, cómo podemos ver toda esa parte, ¿no? Toda esta parte que se está enseñando, que se está aplicando en otras empresas, y ahí hablo de Airbnb, luego lo vamos a ver, ¿no? Claro, Spotify, hablo de MailChimp, de todas las grandes. De todas las grandes, ¿no? Lo están utilizando. Entonces se trata un poco,
o lo que yo intento también es bajarlo un poco, ¿no? Claro, porque es verdad que a veces está un poco como etéreo ahí, como poco claro. Muchos de los grandes empresas que están aplicando todo esto de behavioral son la banca. Y esto toca a veces el tema de lo ético, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto? Yo recibo muchísimas preguntas sobre eso también, ¿no? ¿Qué hay de ético y no ético en todo esto? Porque a veces esto es engañar a las personas, ¿no? Es bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú? Está la línea roja esa. Hay dos palabras esenciales ahí, manipular y persuadir. Exacto, ¿no? Total. Entonces, manipular no es la parte mala, ¿no? La parte maligna de esto, y persuadir no, ¿no? Entonces, bueno, hay diferencias, ¿no? Y efectivamente, como es una disciplina muy potente, ¿no? Es un superpoder, ¿no? Pues tienes que tener un poco esa ética, ¿no? Para utilizarlo con cabeza, responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, ¿no? Para utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una serie de checks, ¿no? Que puedes hacer, ¿no? Pues por ejemplo, si tu intención es benigna, ¿no? Tu intención es ayudar al usuario, que no tiene que chocar con los KPIs de una empresa, ¿no? Con los objetivos de una empresa, ¿no? Alguien quiere comprar algo, alguien quiere vender, alguien quiere usar algo, alguien te lo puede facilitémoslo todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay un match, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, ¿no? Y bueno, 2 o 3 checks más para garantizar esa ética, ¿no? Pero sí que los hay. Yo los enseño mucho, son muy pesados, además con esa parte de ética, porque es esencial.